casi no llego. Fui detenido en México al salir por no negar como negó San Pedro. Y yo naturalmente me resistí a esas manías que tienen ahora en la presidencia de esa república que debería de ser monarquía y nos iría mejor a todos, a ellos incluidos. Queridos amigos, acudir a un congreso es una satisfacción siempre para un universitario. A ver, que funcione. A ver, ahora funciona, rector. Sí. Siempre me ha gustado a mí probar las cosas. Siempre recordaré que en la inauguración de San Pedro Mártir, que apenas iba a hacerse con una reunión de la Academia de la Historia, precisamente, y iba a venir el cardenal don Marcelo, y yo hice el circuito por donde íbamos a pasar. Dice, y subirá, me dijo el ordenanza mayor, por este ascensor. Digo, pues entra en el ascensor y sube hasta el tercero, conmigo. Naturalmente el ascensor no funcionó. Y esto es lo que suele pasar con los micrófonos. De hecho, habrán podido observar los profesores de la casa que ya no se oye nada de lo que se habla en San Pedro Mártir, porque mis sucesores, bueno, no Ernesto Martínez, que era químico, y había sido el autor de arreglar el que se oyera. Vargas Llosa dio una conferencia entera sin que nadie se enterara de lo que decía, porque los profesores piensan que todo funciona. Esto es una cosa terrible. Pero bueno, lo fundamental es que ahí y aquí veo a muchos amigos, veo a la secretaria general de la universidad, veo al señor vicepresidente de la Academia de Ciencias Morales y Sociales. Y, bueno, un modesto correspondiente de la Academia de Morales y Políticas de Francia puede equivocarse en ese punto. Y estoy muy contento primero por ver tantos estudiantes, que ya una vez que soy emérito de la tercera edad, es decir, que ya no tengo ni alumnos, ni sueldo, naturalmente, pues no veo tantos alumnos, aunque los míos eran de cuarto, porque eran de... Pero no se pueden ustedes imaginar cómo al llegar nosotros a Albacete veíamos a los alumnos. ¿Y cómo nos veían a nosotros? No los alumnos, sino los ciudadanos. Decía Juan José Solozábal, el primer catedrático de Constitucional, a ver si llega el momento en que no nos conozca nadie. Eso no llegó hasta que se fue a la Universidad Autónoma, pero los que nos quedamos aquí nos gusta verles. Veo también a Marina Gascón, a Pepe Cano. Bueno, los protagonistas de la creación de esta facultad. Pero no vengo aquí ni como decano honorario, que lo soy, yo creo que porque lo propuso Feliciano, porque a Juan José Lozábal y a Luis Prieto jamás se les hubiera ocurrido hacerme decano honorario. Claro, que luego no se contuvo y les hizo decanos honorarios a los dos, a Juan José Lozábal y a Luis Prieto, que Luis Prieto yo creo que estuvo 6 meses. Pero bueno, lo importante en el caso de Luis Prieto es que fue el primero que vino. Que no es nada fácil venir a un sitio donde no querían venir ni los de Albacete, ni los catedráticos de Albacete. Por eso llegué yo aquí, porque ilustres catedráticos de Albacete dijeron que no estaban en edad de crear una facultad. Esta es la cosa. Y digo que no vengo ni como decano honorario ni como rector honorario, vengo como presidente de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha. Un invento, como fue la universidad. Un invento para recoger académicos de excelencia, eso sí, con un equilibrio de áreas de conocimiento y campos de conocimiento, con lo cual hay gente que queda fuera, con equilibrio de género, que tiene la ventaja de que nos rebaja la edad media de los académicos, y con equilibrio de territorios, para que no haya ni más ni menos, con independencia de que las provincias son cada una excedentaria en algo, y eso pues genera confusión.
Está aquí la página y pueden verla. Tienen cosas muy interesantes para todos, desde Europa, que es nuestro, ya lo dijo Ortega y Gasset, o sea que no necesitamos replicarlo a los actuales. España es el problema y Europa la solución. Y sigue siendo así a pesar de todo. El vino y la vida, lo mejor que hemos hecho. Y otros, la revista, excelente, todo online. Y los premios. Esto, lo más sorprendente para mí fue que la academia que yo conocí, que he tenido siempre mucha suerte, y la primera que conocí y estuve fue la francesa, lo fundamental es dar premios. Entonces inmediatamente establecimos los premios. Y además, cuando nos dijo la Junta de Comunidades que qué deseábamos, todo esto naturalmente con un papeleo espectacular, ¿no? Pues pedimos que nos apoyaran en los premios. A veces un premio necesita menos apoyo porque fíjense ustedes qué apoyo tiene tan bueno. Está hasta el profesor Escudero. El profesor Escudero, su vida se pierde en el origen de la noche de los tiempos. Pero, como le habrán oído, parece que es un joven airado del tiempo actual, porque está magníficamente y me produce una grandísima satisfacción verlo o que me hablen de él cuando va en labores de misión en las que no ceja, ¿no? Por ejemplo, en las lejanas tierras de Extremadura. Premios a la excelencia, modelos para la gente joven, variados. Los que sean aficionados a la poesía saben quién es Corredor Mateos. Es un catalán de Alcázar de San Juan. Le vamos a dar el premio el lunes que viene a Pepe Esteban, que ha sido el editor de los progres de mi juventud. Y además experto en cocido madrileño, y en Pérez Galdós, que es una excelente combinación. Y hoy le damos el premio a Feliciano Barrios. No está la Junta porque el delegado de la Junta, que fue alumno de Feliciano, está de viaje. Y me parece que le pasa lo mismo al delegado de Educación. Pero están en espíritu y, aunque Feliciano no necesita Junta, porque la Junta le dio el año pasado el premio mayor de la Junta de Comunidades al premio a la superexcelencia, que nos dejaron a todos patitiesos, ¿no? Y lo pasamos muy bien también. En Tomelloso. En Tomelloso, precisamente. Yo no voy a hablar de los méritos de Feliciano. Para eso tiene 2 laudatores. Yo solo quiero hacer unas referencias personales a las cualidades que tiene y que todos deseamos tener, pero muy pocos atesoran, ¿no? El gran historiador será glosado por sus compañeros. Y 2 cualidades quiero yo destacar. La primera es que es una persona con una gran suerte en la vida. Esto hace falta. Y es una persona buena y generosa. Esto es más extraño todavía. Ayer había 2 obituarios en el periódico que yo leo, allá cada cual lo que lea, y uno dice, no fue premio Nobel por el carácter. Es muy bueno, ¿no? Bien es cierto que yo tampoco lo hubiera votado, porque no entendía absolutamente nada de a qué actividad científica se dedicaba. O sea que esa es una cualidad muy valiosa. En la vida, sobre la suerte de Feliciano, todos cuando somos niños o jóvenes tenemos ilusiones que proyectamos en el futuro. ¿Qué quiere ser este niño? Unos quieren ser bomberos, otros futbolistas. Pero Feliciano no. Feliciano de mayor lo que quería ser desde pequeño era o catedrático de Historia del Derecho o embajador. Bueno, diplomático es poca cosa, pero embajador. Esas son las 2 cosas que quería de pequeño. Claro, no se podían hacer las 2 cosas a la vez. Y eligió una. Y se convirtió en catedrático de Historia del Derecho. Pero si hubiera seguido la carrera diplomática, hubiera sido
porque yo no sé qué hacen los diplomáticos con todas estas cosas que pasan hoy en día, pero lo hubiera hecho muy bien, todas estas cosas, sobre todo de América. Les digo esto a los jóvenes, miren ustedes, hay algunos que no han salido de Albacete nunca, ni saldrán, se lo garantizo, porque hay gente muy del terruño. Pero solo cuando vayan ustedes a América, y sobre todo cuando vayan ustedes a México, se darán cuenta de lo que somos los españoles. Se lo dejo aquí, para que se acuerden cuando si alguna vez van o vuelan en los libros, pues se acuerden de lo que les he dicho. No solamente fue catedrático de historia del derecho, sino tenía otra perversión, que es ser académico. Sí, esto es una perversión todavía más extraña, ¿no? Y resulta que no solamente alcanzó el sillón con número, porque en la nuestra no tenemos números de momento, Marisol, ni sillones, porque somos una academia de la era del Zoom, que solamente se reúne por videoconferencia o en circunstancias como esta para trabajar. Nada de boatos y demás como en las otras, ¿no? Y además ni siquiera nos reconocen el Ministerio de Hacienda, que es otra vergüenza, padre. Bueno, el caso es que no solamente alcanzó la condición que tiene que ver con la segunda virtud de académico numerario, sino que fue nombrado secretario general. Hasta hace poco eran secretarios perpetuos. Y yo seguiré diciendo que son perpetuos, porque estas cosas de quitar el perpetuo son esto como quitar el excelentísimo. Pues no nos da la gana quitarlo, y ya está. Perpetuo. Lo cual no quiere decir que desee también algún relevo en algún momento, ¿no? Pero bueno, bien, eso ya es una tarea mucho más difícil. Pero suerte, menos ese que he contado que no le hicieron premio Nobel por el carácter, no es suficiente en la vida. Lo singular de Feliciano es lo buena persona que es. Esto hay que conocerle en el tiempo para darse cuenta de eso. Es una persona excelente, una persona leal y generosa. La lealtad es una cualidad insólita en este mundo complejo que vivimos. Y sobre todo en el ámbito de la historia del derecho, maestro Escudero, que es un área difícil para las lealtades, y en este caso se ha mantenido a espada y fuego. Pero es que la lealtad, particularmente con el rector, es una virtud acuñada por Alfonso X el muy sabio y los estatutos de las primeras universidades. A mí me gustaba mucho aquello de que los profesores tenían que jurar lealtad al rector, pero que esto no escandalice a nadie, porque solamente se juraba in licitis et honestis, que como ustedes saben que no hace falta este latín traducción alguna, es en lo lícito y lo honesto. Y lo ha sido siempre, a mí y a los sucesores. Siempre ha sido un fidelísimo colaborador, como habrá dicho el rector ayer, ¿no? Que a pesar de ser veterinario, que tiene su mérito, ¿no? Feliciano ha sido leal a esta universidad en su dedicación a la formación de los jóvenes hasta tener un gran plantel en colaboración con colegas jóvenes que han ido a otras universidades, a todos los que enseñan e investigan en nuestra universidad. Fue leal al rector cuando aceptó ser decano fundador de la Facultad de Derecho de Toledo, que se llama Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Un lío. Un lío. No les digo más que para llegar yo a entrar con cierta soltura en lo que entonces era, hasta llegar él, el colegio universitario, que tenía un director, que es posible que Dios lo tenga entre sus brazos, pero desde luego habrá pasado mucho tiempo por el purgatorio, porque me hizo comprar un CD para poner la marcha turca cuando yo pasaba la puerta de Bisagra. Y solo con esa fuerza llegaba yo hasta el Palacio de Lorenzana. Bueno, pues aquella labor de fundación, que son las más difíciles porque no hay parámetros, la gente no sabe dónde tiene que ir. Yo decía, pero Feliciano,
esos insurrectos que tienes ahí en la facultad, ¿por qué no les explicas lo que les interesa? Y decía Feliciano, esto hay que repetirlo. Es que algunos, querido rector, no saben ni lo que les interesa. Y esto es lo más difícil de la vida universitaria, de la vida política y de la vida de los decanos, que está aquí el nuestro, que ha llegado subrepticiamente más tarde, querido decano. Con la venia quería haber empezado, pero como no te veía, pues no quería encontrarme con un vacío en la autorización. Y esa tarea fue magnífica. Y yo creo que se nota en esa facultad tan grande, se nota aquel tiempo de fundación, porque además aquellos que no sabían lo que les interesaba los largamos, naturalmente, como es lógico. Y luego no nos equivocamos en la sede, no, porque tuvimos un buen asesor, también historiador del derecho y teniente coronel, seguramente en la reserva, aquí presente, que cuando yo disponía todas nuestras huestes para asaltar el Alcázar de Toledo, que como saben ustedes, pues se ha intentado varias veces, pero solo el fuego, pues fui informado de que allí aquello era un cementerio militar vivo, y efectivamente ni a mí me parecía bien que los estudiantes pudieran hacer micciones y cosas terribles que hacen los estudiantes cuando se ponen rebeldes sobre un cementerio militar. Me retiré de aquel asunto y gracias a un historiador del derecho nos fuimos a San Pedro Mártir, que no estaba mal porque era la sede general de la Inquisición, de la nuestra y de la Nueva España. Y Feliciano, para terminar, como muy buena persona, ha sido muy generoso. En el ámbito de la historia del derecho, que es una disciplina que requiere rigor filológico, sensibilidad jurídica y comprensión del tiempo largo, la generosidad adopta expresiones singulares. Es la paciencia del maestro que acompaña al estudiante en sus primeras lecturas de textos quizá medievales, aunque él es más tardío, le gusta más el 18 y los consejos. Abrir en un archivo, iluminar un problema conceptual, es el generoso el que tiene la capacidad de situar cada pregunta en una tradición intelectual más amplia. Y de hacerlo con la humildad de quien sabe que el derecho no se entiende sin memoria ni comunidad. Y es lo que queremos hoy, la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades, lo que queremos significar con este premio. Memoria de nuestra comunidad universitaria en Castilla-La Mancha, en las personas excelentes como es Feliciano Barrios Pintado. Nada más. Y tiene la palabra el señor catedrático de esta ilustre facultad de Historia del Derecho también. No. Espero que se me oiga así. Bien. Con la venia, señor presidente de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha, es un gran honor para mí pronunciar esta laudatio en merecido reconocimiento premial de mi maestro, el profesor Feliciano Barrios, historiador, jurista y académico. Él, que es un madrileño oriundo de tierras zamoranas, hijo adoptivo in pectore, podría decirse, por amor y devoción de Castilla-La Mancha. Y por encima de todo, un catedrático, un profesor de su universidad, la Universidad de Castilla-La Mancha, primero en esta Facultad de Derecho de Albacete, luego en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, durante casi 40 años, como ha recordado nuestro presidente. Uno de sus méritos radica en haber sido un universitario completo y ejemplar, siempre con dedicación exclusiva al alma mater, y ello también en la faceta de docente y de investigador, y también en la de gestor, por ejemplo, decano comisario de la Facultad de Toledo de 1990 a 1992, como ha subrayado nuestro presidente. Además, se ha proyectado fuera de la universidad, tanto por su activa labor en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, como en su condición de académico de número y de académico secretario de la Real Academia de la Historia. Como una atención exhaustiva a todas estas facetas universitarias y desempeños académicos desbordaría el tiempo razonable,
de una laudatio, lo quiero encuadrar en 4 apartados lo más breve posible. Primero, en su etapa de profesor-estudiante, porque ya siendo estudiante fue profesor de prácticas en la Universidad Complutense de Madrid. En segundo lugar, su etapa de profesor catedrático de magisterio en esta Universidad de Castilla-La Mancha. Después, su etapa de profesor académico en el Centro y en la Real Academia de la Historia. Y finalmente, si me permiten unas pinceladas del factor humano, diríamos. Entre ellos, los numerosos premios y honores con los que ha sido distinguido. El profesor Barrios nació en Madrid en 1954 en el seno de una familia zamorana de la Tierra del Pan, originaria del Valle de Valderaduey. Sus padres, Feliciano Barrios y Rafaela Pintado, le transmitieron las virtudes de la laboriosidad, de la austeridad y de la visión trascendente de la vida. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en los 5 cursos académicos, los 3 primeros en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros de la Facultad de Derecho de la Complutense y después los 2 últimos en la propia facultad. Tuvo grandes profesores, solo citaré algunos: Gregorio Robles en Derecho Natural, José Girón Tena en Derecho Mercantil, Fernando Saiz Bujanda en Derecho Financiero, o Eduardo García de Enterría y Santiago Muñoz Machado en Administrativo. Durante 12 años, entre 1974 y 1986, se desempeñó como docente investigador en el Departamento de Historia del Derecho de la Complutense, donde fue bibliotecario, y recorrió todo el cursus honorum profesional, desde alumno colaborador de cátedra, que mencionaba antes, después profesor ayudante, profesor contratado, adjunto interino, profesor titular, y además profesor encargado de grupo en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. En 1979 tuvo ocasión de conocer a alguien decisivo en su vida, tanto académica como profesional, a su maestro, el profesor José Antonio Escudero, hoy académico de número de las Reales Academias de la Historia y de Jurisprudencia y Legislación. Ya entonces el profesor Escudero era la máxima autoridad en la historia de la administración pública en la Edad Moderna. Bajo su inteligente y generoso magisterio, Feliciano Barrios pudo desarrollar su vocación por la investigación en la administración central en los siglos XVI a XVIII. Para ello visitó los principales archivos y bibliotecas españoles, en Madrid, Sevilla, Simancas, y también en los archivos europeos, Viena, París, Londres, Roma, y todo ello fructificó en una obra pionera, su tesis doctoral sobre el Consejo de Estado de la Monarquía Española, desde sus orígenes hasta el periodo constitucional. Fue calificada con sobresaliente cum laude por unanimidad y fue premio extraordinario de doctorado en 1983. Puedo decir que transcurridos 40 años de profusa investigación ulterior, efectuada por numerosos historiadores generales e historiadores juristas, por equipos de investigación coordinados, no existe otra visión de conjunto alternativa a esta del profesor Barrios sobre el Consejo de Estado en la Edad Moderna. Sigue siendo la Biblia sobre la materia. A petición de Francisco Tomás y Valiente, que era entonces magistrado del Tribunal Constitucional, Feliciano se incorporó a la Universidad Autónoma de Madrid para impartir docencia durante algunos cursos. Y también en la Universidad Autónoma de Madrid fue secretario del Departamento de Historia del Derecho. Ya siendo profesor titular, el doctor Barrios retornó a la Universidad Complutense hasta 1986 y ejerció 2 cargos que siempre ha tenido en su corazón: el de director del Colegio Mayor Diego de Covarrubias y también director del Colegio Mayor Menéndez Pelayo de posgraduados, ambos adscritos a la Complutense. Y su labor fue reconocida con 2 distinciones, como acabo de decir, se muestra siempre muy orgulloso: colegial de honor del Covarrubias y botón de oro del Menéndez Pelayo. Ya con 32 años cumplidos, Feliciano Barrios llegó a esta ciudad de Albacete, a la Facultad de Derecho, en septiembre de 1986. Una universidad creada legalmente en 1982, pero que había comenzado a impartir sus primeras clases en el curso académico de 1985 y 86. Por lo tanto, se incorporó en el segundo curso. Como sabéis, se cumplen hoy los 40 años de la fundación de la Universidad, de la puesta en marcha, mejor dicho, de la Universidad de Castilla-La Mancha y también de esta Facultad de Derecho. En Albacete habría de permanecer 4 años, todavía en comisión de servicios de la Universidad Complutense, hasta su traslado ya como catedrático, con plaza en propiedad, que había ganado aquí en Albacete,
a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Por lo tanto, tenemos un neófito profesor que se puso al frente de dos novicias instituciones, las facultades albacetense y toledana. Y eran tiempos de entusiasmo, de optimismo, de alegría, a la vista de futuros muy prometedores, tanto personal como académicamente. De ahí que entonces el joven profesor Barrios llegase a declarar en un programa de la televisión de Castilla-La Mancha, al preguntarle por su estancia en la región, que las tres ciudades en las que había sido más feliz en su vida eran Madrid, Viena y Albacete. En la plaza del Altozano, centro histórico y administrativo de la ciudad de Albacete, Feliciano se alojaba en el Gran Hotel, ese edificio de aire modernista, construido hacia 1920 y punto de encuentro de las brigadas internacionales. Siempre ha tenido a gala que pernoctaba en una de las habitaciones de la esquina que da a la plaza, donde era fama que residió el general de las brigadas internacionales. El ofrecimiento de acudir en comisión de servicio a la entonces balbuceante Universidad de Castilla-La Mancha había partido de quien era decano de su Facultad de Derecho, catedrático de Penal y futuro primer rector elegido democráticamente, amén de verdadero rector fundador de la Universidad de Castilla-La Mancha, el profesor Luis Arroyo Zapatero. También actual presidente fundador, me gusta dedicarse a fundar cosas, de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades. El decano Arroyo, sin embargo, consultó sobre la idoneidad del profesor Barrios a Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional, que informó muy favorablemente sobre quien había sido profesor suyo en la Universidad Autónoma, como dije antes. Recuerda Feliciano con especial cariño todo lo que se refiere a estos años albacetenses, por ejemplo, las dificultades iniciales de impartir clases, hasta que en la Universidad Laboral, en el gimnasio de la Universidad Laboral, hasta que se trasladó a este edificio en 1988. De inmediato pasó a ser el profesor Barrios secretario de la Facultad de Derecho, en la Facultad de Derecho de Albacete, entre el 86 y el 88, y luego fue el primer director del Servicio de Publicaciones de la Universidad, unos cargos que compatibilizaba con el de secretario del Instituto de la Inquisición que el profesor Escudero había fundado en la Universidad Complutense, y hoy el Instituto de Historia de la Intolerancia, hoy es el Instituto de Historia de la Intolerancia integrado en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Yo conocí a mi maestro en Albacete, maestro mío y de la profesora Campos, y también de otros profesores, Díaz Majano y Sara Granda, que están aquí. Yo le conocí en diciembre de 1988 por sugerencia del doctor Emilio de la Cruz Aguilar, mi amigo suyo, también profesor titular en la Universidad Complutense. Una mañana, yo, sin concertar cita previa, por sorpresa, me presenté en su despacho. Era todavía una universidad no departamental, cuyas áreas de especialidad mantenían sus propias bibliotecas en la antesala de los despachos de los profesores. Llamé a la puerta y cuando entré, nada más verme, sin pausa para identificarme, aunque no nos habíamos visto nunca, me dijo: estaba esperándole desde hace tiempo. Aquel joven profesor, elegante, distinguido, cortés, perspicaz, de mirada penetrante, inteligente, voz grave, como habrán podido comprobar, ademán resuelto, exquisita educación, una personalidad arrolladora, conquistaba a todo el mundo de un modo muy suyo, con generosidad, como también se ha dicho. Tenía un carisma magnético que cautiva, ayer y hoy, con su sinceridad directa, por otra parte, una sinceridad muy castellana, muy directa. Y además estaba y está dotado de un gran sentido del humor y de una extraordinaria capacidad para calibrar el verdadero carácter, por mucho que se oculte de cada individuo. Aquí nació la que podemos denominar Escuela Castellano-Manchega de Historia del Derecho y de las Instituciones, enraizada en la del maestro Escudero, que cuenta, como acabo de decir, con dos discípulos de primera hora, la profesora Campos Díez, nuestra Marisol, hoy catedrática en pectore de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, y quien esto suscribe, y discípulos más jóvenes, como la profesora Granda y el profesor Díaz Majano, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Feliciano, además, es el autor del diseño del escudo heráldico, que tienen ustedes aquí, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por encargo del rector Arroyo, en 1988. Y en ella, en el escudo, el profesor Barrios reflejó la gran herencia universitaria castellano-manchega,
con 3 universidades históricas en la Edad Moderna, la de Sigüenza, la de Almagro y la de Santa Catalina de Toledo, de la que somos herederos históricos. Nombrado catedrático de Historia del Derecho en 1989, Feliciano se mantuvo en la cátedra albacetense hasta 1990, que se trasladó a la Facultad de Toledo, y en ella ha permanecido con absoluta fidelidad pese a las varias oportunidades que ha tenido de ir a universidades madrileñas hasta su jubilación en 2024. Durante estos 35 años ininterrumpidos de catedrático y casi 40 de profesor en general de Castilla-La Mancha, efectivamente ha servido a la universidad con absoluta dedicación y lealtad, como aquí también se ha dicho. Valga, por ejemplo, que además de patrocinar la publicación de numerosos libros, tanto de catedráticos y profesores de nuestra universidad, siendo su director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, consiguió financiación de la Fundación Rafael del Pino para la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ciudad Real. Además, ha sido consultado y ha asistido en materia de honores y de ceremonial a todos los rectores de nuestra universidad, diseñando, por ejemplo, por poner un ejemplo, el ceremonial del acto académico extraordinario de investidura como doctor honoris causa de Su Alteza Real el Conde de Barcelona, don Juan de Borbón y Battenberg, en la que fungió de padrino, celebrado en el Monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo en 1991. Además, ha sido decano comisario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, efectivamente, como ha dicho nuestro presidente, entre 1990 y 1992, pasando luego a ser decano honorario, puesto que 2 años de convalecencia por una enfermedad hepática de gravedad entre el 92 y el 94, curada satisfactoriamente, le obligó entonces a dejar su cargo. Designado para él por el rector Arroyo, en efecto, podemos decir que el profesor Barrios integra el grupo de los padres fundadores de la Universidad de Castilla-La Mancha, al tener que poner en marcha una de sus facultades más señeras en Toledo. Con grandes dificultades iniciales en las aulas y en las clases, por estar alojados efectivamente en el convento de San Juan de la Penitencia inicialmente, y de ahí las protestas constantes de padres y alumnos, hasta que el rector Arroyo consiguió una sede mejor en el convento de San Pedro Mártir, donde hoy está. Por cierto que Feliciano participó en el diseño y en el montaje de la Facultad de Toledo, aportando ideas para la estructura de la biblioteca situada en el antiguo refectorio de los frailes dominicos. Pasando a la obra investigadora y científica del doctor Barrios, corresponde a los años de catedrático de la UCLM, todavía en 1988, en Albacete, vio la luz pública una visión de conjunto sobre el régimen de los Reales Consejos. Y con posterioridad ha esbozado sugerentes síntesis, por ejemplo, sobre los ministerios, las secretarías del despacho de Cádiz, de la Constitución y del periodo gaditano, también sobre el régimen de los Reales Consejos, de la Polisinodia hispánica, con Juan Solórzano Pereira, el más insigne de los juristas indianos, como testigo principal, y también estudios desde una perspectiva territorial respecto de la administración americana o indiana, como desde la perspectiva temporal, en un concreto reinado, el de Felipe IV, o el de toda una dinastía como la de los Borbones. Y además, a partir de entonces, a partir de 1988, el profesor Barrios ha profundizado en una inclinación metódica propia, la prosopografía, es una de sus grandes inclinaciones investigadoras, y también en el ignorado, minusvalorado derecho premial histórico, al menos en el ambiente universitario general, atento a los emblemas heráldicos, y poniendo a la corte como centro e imagen simbólica del poder jurídico-político, atento a las ceremonias públicas. Para ello ha procurado desentrañar siempre el complicado entramado administrativo de las casas reales y sus oficios de palacio, que son todos oficios de poder, directa o indirectamente, sobre todo en los reinados de Felipe IV y de Carlos II en el siglo XVII. Ha sido el profesor Barrios investigador principal de diversos proyectos financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia, ha pronunciado infinidad de conferencias, impartido cursos, presentado ponencias en congresos internacionales, dirigido tesis doctorales. Yo solo señalaré que ha organizado congresos internacionales valiosísimos, teniendo como sede nuestra Universidad de Castilla-La Mancha. Por ejemplo, el 12º Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, celebrado en Toledo en 1998, o el Gobierno de un Mundo, Virreinatos de Audiencias en América Hispana en 2002, en Toledo y en Madrid, aparte del 9º Congreso
de las Academias de la Historia, con sede en la Real Academia de la Historia en 2004. Ha sido miembro, o es miembro de consejos de redacción de numerosas revistas científicas, que por razón del tiempo voy a omitir. Y paso a la etapa del profesor Barrios de proyección extrauniversitaria. Como subdirector general del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, donde ha sido también vocal de la Comisión Asesora de Publicaciones del Ministerio de la Presidencia, o sobre todo de algo de lo que está muy orgulloso, de la reforma de los estatutos de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, la máxima distinción en España en 2002, o por ejemplo también formó parte de la Comisión Nacional de Expertos creada por el Ministerio de la Presidencia en 2011 para resignificar el Valle de los Caídos. En el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, como subdirector general de Informes y Publicaciones, ha editado centenares de libros, de tesis doctorales, reeditado obras clásicas, ha revisado informes y dictámenes, etc. Y también impulsó la restauración del edificio del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en la Plaza de la Marina Española, al lado del Senado, en Madrid, porque tiene una cierta vocación casi de arquitecto, podríamos decir, ¿no? Y por curiosidad puedo mencionar que Feliciano ocupó un precioso despacho en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en la primera planta del que fue el antiguo Palacio de Godoy, en el lugar, justo su despacho, donde estaba la estancia privada en la que Goya, el gran pintor, en 1800, retrató a la condesa de Chinchón, esposa de Godoy, de Manuel Godoy, la esposa del príncipe de la paz. Además, como académico ha participado ha organizado destacadas exposiciones históricas, artísticas, no me puedo detener en todas, pero por ejemplo menciono la de Felipe II, un monarca y su época, en 1998, conmemorativa del cuarto centenario de la muerte de Felipe II. Ha sido vicecomisario del Mundo que vivió Cervantes, con motivo del cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, en 2005. Fue miembro de la Comisión Nacional para la Conmemoración del Bicentenario de la Policía Nacional, 1824-2024, comisario de la exposición sobre el archivo del Conde de Orgaz en la Biblioteca Nacional, y actualmente ha sido nombrado por la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, comisario de la exposición nacional que conmemora el quinto centenario del Consejo de Estado, que se celebrará en 2026 en la Biblioteca Nacional. Durante varios años, entre 2000 y 2008, ejerció labores de asesoría fundamentalmente de la Fundación Rafael del Pino, viajó a América y también, como algo propio de, como decía, esa vocación de arquitecto, participó en las obras de restauración de la Iglesia del Pilar de Buenos Aires y la cripta de la Catedral de Buenos Aires. Además es miembro del patronato de la Fundación Antonio Maura por delegación de la Real Academia de la Historia. Además del escudo de nuestra universidad, ha diseñado, siempre gratia et amore, el collar de presidente del Tribunal Constitucional por encargo de Pedro Cruz Villalón, que fue presidente del Tribunal Constitucional entre el 98 y 2001. Y en dicho diseño incluye los escudos de las 17 comunidades autónomas y de las 2 ciudades autónomas en los eslabones del collar, destacando por su elegancia e innovación. También ha sido el artífice del diseño de las insignias de la Real Orden de Reconocimiento Civil de las Víctimas del Terrorismo, fundada en 1999. Y además, como secretario de 2 comisiones de la Real Academia de la Historia, ha diseñado primero las armas y el guión real de Felipe VI en 2014 y después las armas de doña Leonor de Borbón, princesa de Asturias, en 2015. En 2007 fue elegido por unanimidad académico de número de la Real Academia de la Historia y con posterioridad ha sido elegido y reelegido consecutivamente desde 2013, también por unanimidad secretario no perpetuo, permanente, de la Academia de la Historia, que han visto que con tanto entusiasmo quiere el relevo, ¿no? Una institución cuyo desempeño intelectual y social ha admirado desde niño, hasta el punto de que ha donado en vida a la Real Academia de la Historia la mitad de su biblioteca, de unos 6.000 volúmenes, que hoy constituye el Fondo Feliciano Barrios de la Academia. Su discurso de ingreso versó en 2009 sobre España, 1808, el gobierno de la monarquía. Para un momento cenital de la vida de todo historiador, el académico Barrios reparó en ese mundo crepuscular del antiguo régimen en los albores del siglo XIX. Su testimonio historiográfico refleja, podríamos decir, un eje temporal entre 2 épocas históricas
centrado en la última administración central de la monarquía de Carlos IV antes de la inminente llegada del Estado liberal de Derecho. Para ello transita por el Madrid administrativo, el de los edificios, el de las instituciones del gobierno central, y también por el Madrid gubernativo, de los domicilios particulares de los altos dignatarios de la monarquía. En 2015 publicó Feliciano Barrios su monografía más laureada, más premiada, el Premio Nacional de Historia de España 2016, otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura. La gobernación de la monarquía de España, consejos, juntas y secretarios de la Administración de Corte, 1556-1700. Con una espartana capacidad de síntesis y una erudición sistemática, ha probado que este régimen de consejos, de los que solo queda ya el Consejo de Estado con otras funciones, otras competencias actualmente, fue quizá el único posible, dada la constitución interna de la propia monarquía, unitaria y permanente, pero plural y compuesta, y que nunca constituyó, dice el profesor Barrios, un verdadero sistema. Y no lo fue por falta de coordinación efectiva de las piezas administrativas, la carencia de toda jerarquía sinodal, que no fuese puramente ceremonial, y la imprecisión de su reparto de competencias. Todo ello provocó innumerables disputas institucionales que anquilosaron el régimen gubernativo desde finales del siglo XVII. Pero sobre todo destaca esta obra porque la inteligente invocación de cartas, diarios personales, memorias de burócratas, avisos de forasteros, testimonios de viajeros, relaciones de embajadores, relatos cortesanos, aportan una visión crítica y al menos extraoficial, no puramente oficial, sobre el funcionamiento institucional de la monarquía. Y bien, ya, señor presidente, para terminar, quería dejar unas pinceladas del llamado factor humano, algo de la personalidad y también de los premios con los que ha sido y condecoraciones con las que ha sido distinguido el profesor Barrios. El profesor Barrios es miembro de diferentes sociedades científicas internacionales: la Sociedad Peruana de Historia, el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho de Buenos Aires, el Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, del que también ha sido secretario, o es miembro actualmente del Instituto de Estudios Madrileños como miembro de honor. Y también, algo que le enorgullece especialmente, como madrileño que es, cronista oficial de la Villa de Madrid, por nombramiento unánime, siempre los cargos han llegado por unanimidad, de su ayuntamiento en sesión plenaria del año 2013. Es también académico correspondiente de la Academia Chilena de la Historia y de la Academia Nacional de la Historia de Argentina por derecho propio, antes de su ingreso a la Real Academia de la Historia, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y de la Real Academia de Sevillana de Buenas Letras, y académico de mérito de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, habiendo sido antes académico de honor. Y ha sido académico de número, perdón. Y además ha sido distinguido efectivamente, como ha dicho nuestro presidente Arroyo, con el Premio de Investigación e Innovación de 2023, en reconocimiento a la trayectoria investigadora convocada y otorgada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a propuesta del rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, el rector García. Y ha sido galardonado con las más altas, selectas y relevantes condecoraciones. Por orden cronológico de concesión y no de rango, son las siguientes: la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort de 1991. Es comendador de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III desde el año 2000. Comendador de la Real Orden de la Estrella Polar de Suecia, cuyas insignias le fueron impuestas por Su Majestad el Rey Carlos XVI Gustavo en la sede de la Embajada de Suecia en Madrid, en el año 2001. De la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de venera, en el año 2005. Es comendador de número de la Orden de Isabel la Católica, en 2015. Caballero de la Soberana Orden de Malta, de gracia magistral, y posee la cruz con distintivo blanco de la Orden del Mérito Policial, en 2023, y la última ha sido la de comendador de la Orden del Mérito, de la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella de la República Dominicana, impuesta en el Palacio Presidencial por el presidente de la República de Santo Domingo en 2025. Una breve relación de los objetos que ama Feliciano proporciona alguna pista sobre su personalidad, sus aficiones, los libros, pero sobre todo, los libros por descontado en un profesor de universidad, que vamos a decir, pero lo más característico son 47 mapas antiguos, ni uno más ni uno menos, dice, de los diferentes dominios de la monarquía universal española en la Edad Moderna,
en Europa, Flandes, Nápoles, Sicilia, la península ibérica, las Indias, del virreinato de la Nueva España, el Río de la Plata, las Islas Filipinas, y también las antigüedades chinas imperiales, tibores y porcelanas, no me digan por qué. Entre sus aficiones está la literatura, el arte y el cine clásico, los viajes, pero sobre todo destacaré, en aras de la brevedad y ya para concluir, los viajes a América, que han sido su gran especialidad. Conoce muy bien Buenos Aires y sobre todo México, un país al que adora, y curiosamente ha sido asesor histórico para las escenas de corte y de gobierno de una película de gran éxito, de crítica y de público, A la Triste, en el año 2006, dirigida por Agustín Díaz Llanes, basada, como saben ustedes, en las aventuras del capitán A la Triste de Arturo Pérez Reverte. Y también, aunque de una forma menos directa, ha sido asesor histórico de otra película, El Rey Pasmado, de 1991, dirigida por Imanol Uribe, basada en la crónica del Rey Pasmado de Gonzalo Torrente Ballester. Y ya definitivamente, para concluir, Feliciano es un ingenioso productor de gozosas anécdotas, pero no voy a mencionarles aquí ninguna anécdota personal, sino dos anécdotas en memoria de sus padres, con él de protagonista. Don Feliciano, padre, gran aficionado a los toros, definió así en cierta ocasión el carácter de su primogénito, con gracia y perspicacia. Le dijo a Feliciano: hijo mío, eres el mejor torero de capa que he conocido nunca, pero con la muleta eres del montón y matando malísimo. Se refería así a la incapacidad de Feliciano para el conflicto, siempre partidario de la amigable composición y de la felicidad general. Y su madre, con idéntico talento y referencia a su connatural generosidad, en otra ocasión, cuando enseñaba a sus amigas las condecoraciones de su hijo, expuestas en una vitrina de casa, amplia, como habrán podido, como pensarán ustedes, claro, cuando le manifestaba boquiabiertas las amigas a su madre, le decían: «¡Qué bonitas son estas condecoraciones!». Doña Rafaela contestaba tajante: «Sí, pero ninguna pensionada». Por todo ello, señor presidente, es de acreditada justicia el otorgamiento a don Feliciano Barrios del premio de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Muchas gracias, José María Vallejo García Evia, miembro de la Academia también. Y tiene la palabra la espina dorsal de la Academia, esto siempre es necesario, que es la catedrática acreditada Marisol Campos. Pues justo se han ido quien tenía. Buenos días de nuevo. En mi doble condición hoy de secretaria general de la Academia y de discípula de don Feliciano Barrios. Pues como secretaria general de la Academia tengo que necesariamente que expresar aquí la concesión que se le realizó del premio a la excelencia y a la dedicación científica y académica por el Pleno General de la Academia el 20 de enero del 2025, por unanimidad y con ovación general. A propuesta había sido de la sección de Historia de la misma Academia. Respecto a la discípula, pues ya hablé ayer. En este momento solo deciros, porque ayer conté el momento en el que y el causante de que Feliciano fuese mi director de tesis. Hoy están los dos juntos. Don Luis me presentó a Feliciano y me dijo: él es el mejor. Y yo creo que la laudatio magnífica y completa del profesor Vallejo pues ha dado muestra de ello. Yo me he quedado sin palabras, ya ayer las mencioné, y cuando uno se queda sin palabras, pues la música llega donde no llegan las palabras, la música llega al corazón. Y he pensado que el mejor homenaje que yo le puedo hacer en este momento tiene que ver con una anécdota, o yo no diría anécdota, un hecho también que no está relatado en esa biografía, pero que fue, yo creo, importante en la vida de don Feliciano Barrios, y tiene que ver con el profesor don Alfonso García Gallo. Si sois alumnos de primero de Derecho y habéis leído el manual de don José Antonio Escudero,
Pues en las primeras páginas, cuando se habla de historiografía, siempre se recomienda leer esas primeras páginas, pues habréis visto el nombre de don Alfonso García Gallo. Cuando Feliciano era un incipiente doctorando, quería acercarse al maestro, que estaba rodeado siempre de otros que le precedían en el estudio y la dedicación a la historia del derecho por tiempo. Y hubo una conexión especial, una afición común que hizo llegar a Feliciano a la cercanía con el profesor Alfonso García Gallo. Utilizando esa cercanía, ese momento histórico, yo creo, en la vida de Feliciano, pues tenemos para ello esta música con dos personas, dos grandes artistas, generosos artistas, doña Elisa Belmonte Useros, la doctora Elisa Belmonte, soprano y catedrática de la Escuela Superior de Canto de Madrid, académica también, fundadora de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha, especialista en el estudio del tratamiento de la voz, hablada y cantada, ha dado seminarios por todo el mundo y también académica de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras. Pero la acompaña al piano el doctor Héctor Guerrero Rodríguez, que es catedrático de Música y Artes Escénicas, doctor en Artes por la Universidad Juan Carlos I, académico de la Academia de Doctores de España, y ha paseado la música y se ha formado en los principales conservatorios europeos y también todo el mundo conoce por sus conciertos su excelencia profesional. Como he dicho antes, donde las palabras no llegan, llega la música. Yo les agradezco muchísimo y la Academia les agradece muchísimo el que estén aquí, su presencia y bueno, su colaboración. Muchísimas gracias. Hemos preparado una pieza que es la romanza de María Antonia Fernández, La Caramba de Federico Moreno Torroba. Es una zarzuela quizá de las de Moreno Torroba menos conocida, que se hace menos, pero el trasfondo que tiene este personaje nos parecía muy importante traerlo a un historiador como él. Él va a saber mucho más que lo que yo os voy a explicar. Pero os voy a contar que casi todos vosotros habéis visto algún cuadro de Goya en el que hay alguna señora que lleva un lazo grande aquí en la cabeza. María Antonia Fernández, la motrilera, era una mujer, según dicen, guapísima. Era una mujer de rompe y rasga. Y ese lazo de la cabeza en un tiempo se dio y se da en llamar una caramba. Entonces la gente, no, es que lleva una caramba en la cabeza. Y según, claro, los historiadores serios que investigan tendrán otras, pero a mí la que me gusta es la popular que conocemos, y es que María Antonia Fernández, cuando pasaba por Madrid, era una mujer tan guapa que cuando pasaba decía a todo el mundo, caramba, caramba. Con lo cual al lazo se le dio en llamar una caramba. Esta mujer de rompe y rasga, María Antonia Fernández, bueno, se construyó, se han hecho varias canciones y entre ellas Federico Moreno Torroba hizo esta zarzuela que les vamos a interpretar. Señores, aunque el lazo os choque tanto, por eso no os debéis maravillar. El lazo es lo de menos cuando canto. La voz es lo que os tiene que gustar. Yo me llamo María Antonia Fernández, la motrilera, y en punto a querer no hay otra, que al que quiere tanto quiera, y si
soy María Antonia la granadina, soy María Antonia la y la gente para verme se amodina en los bailes del Candil. Lo mismo que una alegre mariposa, el lazo en mi frente se posa y abriendo sus bellas alas orgullosas, por flor donde posarse me tomó. Yo me llamo María Antonia Fernández Ramos Trinera y dicen que igual no hay otra que gallarda y retrechera. Y si voy con mi desdén diciendo así mi amargura, el amor, la calentura, despierto en cuantos me ven. Ay, soy María Antonia la granadina, soy María Antonia la de Motril. Y la gente para verme se amodina en los bailes de Candil. Había mandado venir al otorrino y le habían hecho un justificante y no cantaba. Esto por el profesor Barrios, por supuesto, encantada. Y ahora, para irnos con un poco de ritmo, estoy encantada por varias razones. Primero, por estar en este acto impresionante, con una mesa como la que tenemos hoy. Pero es que además, cantar para alguien que le guste la zarzuela es tan importante, porque es que la zarzuela es nuestro nacionalismo. Hablamos mucho del nacionalismo ruso, pero en la zarzuela están todos los aires españoles. Es tan importante porque Falla, Albéniz, Granados, todos los grandes han escuchado zarzuela y han basado los ritmos en la zarzuela. La zarzuela es nuestro patrimonio y solo deciros que España tiene más de 12.500 títulos de teatro lírico español, más del doble que Italia. Pero como a los españoles nos gusta tanto tirar todo lo nuestro por tierra, pues los italianos son estupendos y sin embargo los españoles doblamos a Italia en patrimonio lírico. Por eso muchos de vosotros, algunos será la primera vez que habéis oído una zarzuela y estoy encantada de que prestéis atención. Ahora esta es muy cortita, es una tarantela y es de la Tempranica, La Tarántula, que lo canta en la zarzuela, lo canta un niño. Y ya sabéis la picadura de la tarántula que mala es, y vamos a irnos con este ritmo y muchas gracias por haberme dejado participar. La tarántula es un bicho muy malo, no se mata con piedra ni palo. Que me hizo mi padre más guapo que el gallo, pero ese bichito lo parta un rayo. Ay, madre, yo estoy maleta, me está entrando unos sudores que me han dejadito seco y comido de picores. Será que a mí me ha picado
la tarántula dañina, y estoy totico enfermado por su sangre tan endina. Te malo, venga, pa' quitar la araña que tiene la barriga, pinta una guitarra, bailando se cura, trajo todo dolor. ¡Ay! Malaya la araña que a mí me picó. No le temo a los rayos ni balas, ni le temo a otra cosa más mala. Que me hizo mi padre más guapo que el gallo, pero a ese bichito lo parta un rayo. Ay, madre, yo estoy malito, me está entrando unos sudores que me han dejadito seco y conmigo de picores. Será que a mí me ha picado la tarántula dañina y por eso me he quedado más delgado que una sardina. Te comando, venga, maldita la araña que tiene la barriga, pinta la guitarra, bailando se cura tan hondo dolor. ¡Ay! Malaya la araña que a mí me picó. Y para clausurar la sesión tiene la palabra el decano de la Facultad de Derecho, José María Martí. No sin antes hacerle entrega a Feliciano de dos presentes, uno más original que otro, tus laudatores y el decano. Este hay que ponerle de pie, Don Quijote y Sancho Panza, pero es muy original, hecho por un arquitecto que tiene que ver con tus capacidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, decano. Muchísimas gracias por ambos obsequios. Bueno, agradecer mucho la organización de esta jornada, que ha sido también, yo que he visto los preparativos, ha sido una lección de generosidad, de fidelidad a un maestro y de continuidad con su fecundidad científica. El profesor José María Vallejo y la profesora María Soledad Campos se han tomado mucho interés y por su celo, han podido organizar, y por los contactos de don Feliciano, han podido organizar un congreso del mayor nivel, del que yo espero que sigan muchos frutos y futuros discípulos. Aquí ha habido una audiencia que se ha mantenido durante los 2 días de estudiantes del grado en Derecho que seguro que se han quedado con una imagen de lo que es la universidad en su expresión más noble. Formación, rigor, docencia y esos lazos humanos que se entrelazan y que permiten que la ciencia se sostenga para bien de todos y que pues suscite esta admiración y este entusiasmo. Además, me parece que era la frase de Horacio que se llevó todos los puntos, el que unió amenidad y utilidad. Yo creo que este broche final pues es un broche de oro que nos deja a todos muy buen sabor de boca, porque el arte siempre es como la expresión más sublime y espiritual del esfuerzo humano. Entonces ha culminado, también enlazando con las aficiones de don Feliciano, pues ha culminado todas estas jornadas, y ojalá en esta facultad que ha cumplido 40 años tengamos ocasión de celebrar muchos acontecimientos similares con personas de la categoría pues de los ponentes de las primeras jornadas, de don Luis Arroyo y de quien han acompañado y componen el programa del Congreso. Muchas gracias a todos. Ahora sí, bueno, no se imaginan ustedes el mal rato que estoy pasando. No son conscientes del mal rato que estoy pasando. Porque yo me he pasado la vida organizando homenajes. El profesor Salazar, que lo tengo frente a mí, y yo,
podíamos montar una empresa de organización de homenajes, porque no hemos hecho otra cosa. He organizado homenajes solo o en compañía de otros. El homenaje a nuestro maestro, el profesor Escudero, lo organicé con el profesor Domínguez. O sea que para mí organizar homenajes ha sido siempre un gusto, siempre y cuando yo no fuera el homenajeado. Y me he encontrado ahora con un homenaje verdaderamente impresionante por lo bien que ha estado organizado, por las personas que han participado y por lo que supone para mí. O sea que muchísimas gracias, pero encuentro todo que se me escapa porque efectivamente a mí me gusta homenajear a otros, pero yo lo que he hecho en la vida es lo que creía que debía hacer en cada momento. He sido un servidor público, he sido un catedrático que ha tenido una gran vocación por la historia del derecho, que tuve la enorme suerte de encontrarme en la vida con un gran maestro, que es el profesor Escudero, y que él me dirigió y me mostró el camino. Y cuando uno tiene un gran maestro, tiene un verdadero tesoro. Y luego me encontré con unos grandes discípulos. Lo de discípulos no me gusta decirlo a mí, le gusta decirlo a ellos. Pero bueno, son personas a las que yo he contribuido a formar. Y luego con unos amigos excelentes que me han acompañado en el camino de la vida y que están aquí solos, pero yo soy muy llorón, entonces no puedo empezar a recordar porque, bueno, empiezo a ver gente a la que quiero muchísimo. Bueno, en suma, voy a explicar un poco lo de la zarzuela, porque yo creo que no ha quedado claro. Mi maestro, el profesor Escudero, no estaba en ese momento en la Universidad Complutense, y yo era ayudante en la Complutense. Y en la Complutense el director del departamento era ni más ni menos que don Alfonso García Gallo, el maestro de mi maestro, y el primer historiador del siglo XX del derecho, quizá. Y entonces yo era un ayudante del departamento, pero no, mi maestro no estaba allí. Y los ayudantes y discípulos directos de don Alfonso me miraban por encima del hombro. Y yo iba a tomar café con don Alfonso, pero siempre ocupando un segundo lugar, porque ellos estaban siempre en primero. Hasta que un día don Alfonso y yo empezamos a hablar de zarzuela, y dije, el resto están perdidos. Porque a don Alfonso lo único que en la vida le interesaban tres cosas. La historia del derecho, en primer lugar, la zarzuela y las comedias de los Álvarez Quintero. El resto no le interesaba nada. Y entonces me preguntó, ¿cuál es su pieza favorita? Y le dije, la Jota de la Dolores, que es la mejor orquestación de una jota que se puede hacer por el maestro Bretón. Me dijo, coincidimos. Y la mejor pieza cómica. Y le dije, sin duda alguna, la elección de mujer por el viudo de la Rosa del Azafrán. Coincidimos. Y en ese momento estaba todo hecho. Mi recuerdo de don Alfonso es imborrable porque me ayudó mucho en un momento crucial de mi vida. Y entonces, lo que quiero es dar las gracias a todos ustedes, decir que esto lo encuentro excesivo, porque todo lo que se ha hecho y dicho de mí, pues es cierto, pero yo este homenaje no lo merezco. Muchas gracias.